Hola, amada, bienvenida a la lección 3 de este estudio, Exilio y Regreso. Hoy estamos en Ezequiel 36, comenzando en el versículo 16 hasta el capítulo 37, versículo 28. Queremos hacerles unos anuncios. Este jueves 18 de septiembre a las 7 de la noche, hora de Miami, tendremos nuestro primer seminario, Navegando la Biblia. Hable con su líder de grupo para que le comparta el enlace. Este seminario y todos los seminarios que BSF provee son recursos que se ofrecen a las personas que están registradas en esta clase o en este ministerio. Por favor, le pedimos que no compartan el enlace con otras personas que no son parte del estudio. Este seminario es un seminario corto, son 30 minutos para ayudarte a navegar la Biblia, como dice el seminario, si no estás familiarizada con la Biblia o si estás familiarizada y quieres aprender cómo ayudar a otras personas a navegar la Biblia, te invitamos a que vengas también este jueves 18 de septiembre a las 7 de la noche. Esta enseñanza de hoy, igual que la enseñanza de la semana pasada, viene de la sede de BSF. Es un privilegio poder escuchar un poquito acerca de lo que Dios les ha dado a ellas. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar a Holly Roberts una vez más. Ella es la directora ejecutiva de BSF. Es una sierva del Señor, apasionada por Cristo, por su palabra, por su iglesia y por el método de estudio que BSF provee en 4 capas. Tu tiempo de estudio a solas con el Señor, donde tú vas respondiendo, contestando las preguntas. Tu tiempo conversando en tu grupo, compartiendo lo que aprendiste en tu tiempo a solas con el Señor. Escuchar la enseñanza. Y último paso es leer las notas que BSF te provee, que son un comentario. El deseo de Holly es que este método de estudio de la palabra en 4 capas contribuya a generaciones de hombres, mujeres y niños que escuchen y obedezcan a Dios. Ella y su equipo de trabajo en la sede están dedicados a que BSF sea un estudio bíblico a profundidad y accesible. Quieren llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Así que te exhorto a que hagas un compromiso. Estás aquí, comprométete con el Señor a que vas a permanecer las 30 semanas del estudio. Y te exhorto a que sigas invitando cada semana a más personas, a más niños de edad escolar y jóvenes de edad escolar a estudiar su palabra con nosotras. Bueno, vamos a orar. Dios, tú eres el Altísimo, el Eterno, el gran yo soy, el poderoso gigante, el que pelea por nosotras, el que es, el que era y el que ha de venir. Señor, en ti no hay variación de sombras, eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Eres Dios fiel y misericordioso. Señor, y venimos delante de ti, mis hermanas y yo, pidiendo, Señor, que quites toda distracción de nuestra cabeza, que nos permitas enfocarnos en esta enseñanza y mayormente en lo que tú quieres que aprendamos de esta enseñanza, Señor, que podamos escuchar con los oídos espirituales y que esa verdad que tú tienes para nosotras, que viene de tu palabra, sea sembrada en nuestro corazón. Señor, yo te pido por cada una de mis amadas que está pasando por un proceso en estos momentos, por las que están enfermas, Señor, que seas tú levantándolas, por las que están pasando por un proceso de duelo, Señor, que seas tú consolándolas, Padre, por las que están pasando por circunstancias difíciles, que puedan descansar en ti, por las que están doliendo por un ser amado que está enfermo, Señor, que puedan venir a tus pies, Señor, y clamar a ti. Padre, te pedimos que tú continúes derramando tu misericordia sobre nosotros, Señor, que mis hermanas puedan ver que en toda situación tú siempre nos das esperanza, tú eres un Dios de esperanza.
Señor, que no importa lo que veamos, tú eres un Dios de esperanza y que tú eres un Dios que restaura, que regenera y que da vida y vida en abundancia. Señor, danos esa confianza, que podamos confiar en ti. Crece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a permanecer, mi Rey. Ayúdanos a clamar a ti, sabiendo que tú siempre inclinas tu oído para escucharnos y que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana. Hola, mi nombre es Holy Revival Study Fellowship. Hoy quiero compartir algunos pensamientos que tuve mientras estudiaba los capítulos 36 y 37 de Ezequiel. Me pregunto, ¿qué me viene a la mente cuando digo la palabra huesos? Huesos. Tal vez piense en Wes Roberts y tengo el privilegio de servir como directora ejecutiva de huesos en un museo que han sido juntados para hacer la forma de un animal. O tal vez te imagines los huesos que has visto en el suelo mientras hacías un safari. Tal vez sea el hueso que queda en tu plato después de comerte un trozo de carne o el hueso que utilizas para cocinar. ¿Sabías que hay gente que hace una lámpara con huesos? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra huesos? Si estás en presencia de huesos, solo significa una cosa: algo ha muerto. Y sí, aunque a veces pongamos nuestras limitadas mentes y nuestras limitadas habilidades para reutilizar un hueso, nadie está conteniendo la respiración para que la muerte se revierta en ese momento. Nadie está diciendo, volvamos a juntar estos huesos y démosle vida. Nadie. Bueno, casi nadie. Creo que eso es lo que hace que este relato bíblico sea tan increíble. La Biblia revela al Dios vivo que tiene poder sobre la vida y la muerte. Él tiene el poder de devolver la vida a lo que está muerto. Ahora bien, la Biblia habla de un concepto llamado regeneración. Y en la palabra de Dios, cuando se utiliza ese concepto, de lo que se está hablando es de devolver la vida a alguien que está muerto espiritualmente. Pero Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte física y espiritual. Admito que es difícil de entender porque no podemos comprender esa clase de poder. Pero no es difícil para Dios. Mientras Dios prepara a Israel para lo que viene, le da a Ezequiel una visión de su poder, de dar vida a partir de la muerte. Una visión de su poder para redimir y transformar una nación cuando parecía que el pecado lo había destruido todo. El Valle de los Huesos Secos es una visión poderosa para Ezequiel, pero también debería serlo para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde todo ha sido estropeado por el pecado. Las personas, las familias, las relaciones, los lugares de trabajo y las naciones. Y no solo han sido manchados por el pecado, también han sido devastadas por el pecado. No hay lugar en toda la creación que no haya sido impactado por el pecado. Y la Biblia dice que aparte de la fe en Jesucristo, estamos muertos en nuestros pecados y necesitamos renacer. Tú sabes, y yo también, que hay lugares en nuestras vidas, circunstancias, donde todo lo que podamos ver es un montón de huesos secos. Y se siente como si camináramos entre ellos todos los días. Y en nuestras mentes, esos lugares parecen desesperanzados y devastados y a menudo irredimibles. Pero el Dios de Ezequiel, el Dios de Israel, es el creador de los cielos y de la tierra. Es especialista en dar vida y esperanza a situaciones muertas. Su poder de regeneración significa que ninguna persona ni situación carece de esperanza. Creo que todos encontraremos un aliento profundo e inquebrantable al aprender que el poder restaurador de Dios ofrece una esperanza nueva en medio de la devastación del pecado. Así que busquen en sus Biblias los capítulos 36 y 37 de Ezequiel.
Y les recuerdo que nuestro estudio de este año se titula Exilio y Regreso. Y nuestro enfoque está en Judá, la parte más pequeña de las 12 tribus de Israel. Pero antes de adentrarnos en las historias del exilio de la tribu de Judá, pasaremos 2 semanas en Ezequiel para preparar el escenario. La semana pasada, Dios le dio a Ezequiel una visión de su gloria resplandeciente. Y esta semana, Dios le da a Ezequiel una visión de su poder restaurador. Y el poder restaurador de Dios ofrece una esperanza nueva en medio de la devastación del pecado. Comenzaremos en el capítulo 36 de Ezequiel y celebraremos el poder restaurador de Dios en 2 visiones. En primer lugar, la tierra restaurada. Ezequiel 36, versículos 16 a 38. Y segundo, la nación restaurada. Capítulo 37 de Ezequiel. En Ezequiel 36, versículo 16, comenzamos con una tierra contaminada. Los versículos 17 y 18 dicen: Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. ¿Derramaron sangre en la tierra? ¿Te has preguntado qué significa eso? Los versículos 35 a 39 del Salmo 106 nos lo explican. Los israelitas se mezclaron con las otras naciones y adoptaron sus costumbres. Adoraron a sus ídolos, los cuales fueron una trampa para ellos. Incluso sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada contaminó la tierra, se hicieron impuros por esos hechos, se prostituyeron con sus acciones. La sangre en la tierra era la sangre de sus hijos. Estaban matando a sus hijos mientras adoraban a dioses falsos. Si hubieras podido sostener una luz negra sobre la tierra, habrías visto sangre por todas partes. Y para Dios, que forma a cada persona en el vientre de su madre, cada salpicadura de sangre tiene un nombre, un rostro, una historia. Y lo que es peor, en este caso, cada salpicadura de sangre representa la rebelión y el rechazo de la bondad de Dios. Rechazaron su misericordia, rechazaron su provisión y rechazaron su gracia. Es desgarrador. El pueblo elegido y amado de Dios elige el dolor y el sufrimiento en lugar de él. Rechazan la bondad y abrazan la mutilación y el sacrificio de niños. Y Dios, que es más sufrido de lo que tú o yo jamás seremos, pasó años, décadas, siglos advirtiendo a los israelitas. Durante siglos les dijo que se detuvieran, pero no lo hicieron. Y así, finalmente, en el momento justo, los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. El pueblo pecador que profanó su tierra es ahora un pueblo exiliado. Ser exiliado es ser desterrado. Significa que no tienes un lugar al que llamar hogar. A menudo hay un estigma en el exilio. Los exiliados a menudo son despreciados, y en este caso el pueblo exiliado, la nación de Israel, no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismos. Y otras naciones vieron esto como un problema de Dios, no un problema de la gente. Versículo 20. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Mientras Israel vagaba,
exiliado y derrotado, otras naciones decían: ¿quién es el Dios de este pueblo que no puede protegerlo y darle seguridad en su tierra? El forastero que miraba desde afuera veía a Israel en el exilio y pensaba que de alguna manera Dios había fracasado. Pero la verdadera historia es que el pueblo de Dios había pecado y se había rebelado contra la norma santa de Dios. Profanaron su santo nombre, lo rechazaron. El exilio no significaba que Dios era impotente. El exilio significaba que el pueblo era insolente. Y el exilio fue en realidad una respuesta misericordiosa de Dios. Dios eligió el exilio para el pueblo en lugar de la aniquilación de la nación. Dios prometió restaurar la tierra y el pueblo. Los versículos 24 al 38 describen la voluntad de Dios y la obra de Dios durante el exilio. Mira esos versículos y cuenta conmigo cuántas veces dice «yo lo haré». Así que escucha. Yahvé, el gran yo soy, dice, yo lo haré. Yo te sacaré de entre las naciones y te traeré de vuelta a tu tierra. Aunque estés en el exilio, no pierdas la esperanza. Pero, ¿de qué le sirve a un pueblo pecador y rebelde volver a una tierra profanada? ¿No tendría que cambiar algo? ¿O volveríamos a encontrarnos de nuevo en la misma situación? Así que la voluntad y la obra de Dios va más allá que simplemente traerlos de vuelta a la tierra. La voluntad y la obra de Dios es regenerar y restaurar. Escuchen de nuevo, el gran yo soy. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. La propensión de Israel a pecar es un problema de la humanidad, no solo de Israel. Se remonta hasta el jardín del Edén, y es verdad, para toda la humanidad, no solo para las personas de una nación. La respuesta al pecado y rebelión de Israel y la respuesta a tu pecado y mi pecado y rebelión no se resolverán con solo esforzarme más. No se encontrará en tener más buenas obras que malas, ni siquiera nuestros mejores esfuerzos. El remedio a la devastación y destrucción del pecado se encuentra en la voluntad y la obra de Dios. Si Dios va a traer al pueblo de Israel de vuelta a la tierra y esperar un resultado diferente, entonces Dios necesitará transformar su ser interior dándole a su pueblo un nuevo corazón y un nuevo espíritu que les permita obedecer. El remedio contra el pecado y la muerte es nada menos que la regeneración, una nueva vida que solo Dios puede dar. El versículo 26 lo explica de esta manera. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El corazón, en este contexto, es lo que una persona piensa, decide, quiere. Y el espíritu refleja las actitudes y motivaciones interiores. Dios dará a Israel una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y nuevas motivaciones. Él transformará su ser interior. La solución de Dios para el exilio no es abandonar a su pueblo. La solución de Dios para el exilio no es que su pueblo se esfuerce más. La voluntad de Dios y la obra de Dios en el exilio es regenerar y restaurar. Y en este pasaje, Él nos dice qué esperar, pero no exactamente cómo sucederá. Él va a liberar a Judá de su pecado y rebelión, transformándolos, y restaurará al pueblo en su tierra. Y la obra restauradora de Dios dará gloria a Dios. El pueblo de Dios no tendrá nada de qué jactarse. Sabrán y se lamentarán de lo rebelde que fueron, y a pesar de su rebelión, Dios será magnificado. El versículo 35 me parece especialmente alentador a la luz de la regeneración. Dice, entonces se dirá,
Esta tierra que antes yacía devastada es ahora un jardín de Edén. Encuentro tanta esperanza en ese versículo. ¿Te das cuenta de que ese versículo podría haber dicho que dirán que esta tierra será repoblada por el pueblo? Pero recuerden, es una tierra empapada de sangre, tierra manchada por el pecado. Y sin embargo, la promesa es que la tierra será restaurada a la gloria original de Dios y su propósito y perfección, como el Edén. Y cuando Él haga eso, las naciones a su alrededor sabrán que fue Dios y entenderán quién es Dios. La respuesta de Dios a la destrucción del pecado es la regeneración total. Judá iba a experimentar las consecuencias, pero Dios no los dejaría permanentemente en su pecado. Él puede regenerar una tierra manchada de sangre y puede regenerar a personas pecadoras que dejan una estela de destrucción a su paso, porque la verdad es que Dios restaura lo que el pecado arruina. Principio: Dios restaura lo que el pecado arruina. Y enfrentémoslo. Todos somos pecadores que estamos contribuyendo a las ruinas del pecado a nuestro alrededor. Contribuimos a los corazones rotos, contribuimos a las familias rotas y a la angustia y a los errores. A nosotros nos pasa, sucede a nuestro alrededor y a veces ocurre por nuestra culpa. Y si confiáramos lo suficiente los unos en los otros, yo podría compartir lo mío y tú podrías compartir lo tuyo. Pero uno de los efectos del pecado es que a menudo no confiamos lo suficiente los unos en los otros. Si confiáramos lo suficiente los unos en los otros, contaríamos nuestras propias historias de devastación, que si las dejáramos en manos de nosotros mismos, serían imposibles de reconstruir. Pero en lugar de eso, como somos pecadores y vivimos en un mundo marcado por el pecado, a veces nos aislamos y fingimos que el pecado no ha arruinado nuestra confianza en los demás. Pero la buena noticia es que Dios restaura lo que el pecado arruina. Y me pregunto al considerar esa verdad, ¿cómo te anima hoy la capacidad de Dios para hacer eso? ¿Para restaurar las cosas? ¿Cómo te anima hoy la seguridad de que Dios puede restaurar las cosas? Hay tantas cosas indecibles que suceden en este mundo. Hay cosas terribles, desde sucesos horribles y accidentes, hasta las más pequeñas decepciones a nuestro alrededor. Quiero que sepas que es posible encontrar aliento en medio de todo el quebrantamiento, porque la promesa de las Escrituras es que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. ¿Qué ofrece Dios a los creyentes en este momento? Ofrece una respuesta a cada necesidad y a cada posible pérdida. Regresen conmigo a esa lista de yo lo haré, porque resaltan el poder restaurador de Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. Sí, sé que este pasaje destaca promesas específicas a Israel, pero resulta que muchas de estas promesas tienen promesas correlacionadas con las del Nuevo Testamento, que son verdaderas para todos los creyentes. Cuando me aflijo por mi propio pecado, tengo la seguridad de que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y purificarme de toda maldad. Y cuando nos afligimos y estamos enojados por la devastación del pecado, podemos recordar las promesas que son hechas a aquellos que están en Cristo. La promesa de que cada paso que estamos dando, todo lo que estamos experimentando, todo el dolor, todo el quebrantamiento puede ser redimido. No solo reconstruidos, sino restaurados a su gloria original. Esta no es solo la historia de una tierra que necesita ser restaurada. Esta es la historia de pecadores que necesitan regeneración, y Dios dice, yo me ocuparé de eso. Nuestra segunda división examina más de cerca a la nación de Israel, y vemos la certeza de este pasaje de que el poder restaurador de Dios dará como resultado una nación restaurada.
En el capítulo 37 de Ezequiel, versículos 1 al 14, tenemos este relato gráfico de la muerte y un relato glorioso de la nueva vida. Miren los versículos 1 al 3 conmigo. Dice: La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Dios le dice a Ezequiel que dé un paseo por un cementerio. ¿No te gusta un cementerio? ¿Te imaginas caminar entre huesos muertos y secos? Y no olvides que Ezequiel fue apartado desde su nacimiento para ser sacerdote, así que caminar entre los muertos era impensable. Pero ese fue el lugar a donde Dios lo llevó. Mientras Ezequiel camina entre la muerte y la decadencia y la desesperanza, Dios le pregunta: ¿pueden vivir estos huesos? ¿Qué clase de pregunta es esa? En cierto modo, es una pregunta tan absurda que solo Dios la podría hacer. Y la respuesta de Ezequiel refleja a un hombre que ha llegado a conocer el poder de Dios. Es un hombre que ha visto la gloria de Dios. Él no asume que la respuesta es no. Su respuesta es: Señor soberano, solo tú lo sabes. Ezequiel sabía que no debía limitar el poder de Dios. A veces somos propensos a limitar el poder de Dios. Llamamos a las cosas sin esperanza, llamamos a las cosas muertas, pero Ezequiel en ese momento no limita a Dios en su respuesta. Reconoce el poder y la autoridad de Dios para actuar y su sabiduría para actuar. Y sin embargo, apuesto a que Ezequiel no podía imaginar lo que iba a venir después, porque Dios le dice a Ezequiel que predique a los huesos. ¿Predicar a los huesos? Eso realmente hace que predicar a la gente de dura cerviz suene bien. Ahora, predica a los muertos. Y entonces Dios le dice a Ezequiel exactamente qué decir. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Mientras leo esas palabras, me pregunto si Dios habrá retirado un poco el velo y le habrá mostrado a Ezequiel en ese momento qué aspecto tiene cuando nos forma en el vientre materno. Mientras leo esas palabras, considera por un momento el poder de las mismas palabras de Dios. Y lo irónico es que los huesos van a responder, pero el pueblo no. Cuando Ezequiel pronuncia la palabra de Dios, hay poder. En ese momento, él es testigo de la regeneración. Mientras Ezequiel habla, se oye un ruido estrepitoso y los huesos empiezan a tomar forma y aparecen los tendones y la carne y el aliento entra en los cuerpos. Ezequiel pronunció la palabra de Dios y Dios dio vida a los huesos. Ahora, no sé cómo te imaginas la resurrección, pero aquí hay una imagen vívida de la resurrección de una nación de personas que parecían estar muertas. Y a causa de este pasaje, dudo en calificar cualquier situación de desesperada. Mientras los israelitas entraban en el exilio, Dios preparaba a Ezequiel. Ezequiel, lo que vas a ver y experimentar será desalentador. Será repugnante, incluso podría parecer el fin, pero no lo es. El exilio no será la desaparición de Israel. Dios no los borrará de la faz de la tierra. Israel no se convertirá simplemente en el tema de los libros de historia y los arqueólogos. Dios
que tiene el poder de la vida y de la muerte, devolverá a los israelitas a la tierra de Israel, y parecerá que Él está abriendo sus tumbas y devolviéndolos a la vida para hacerlo. Esto era más que un simple reensamblaje de huesos. Esto es una vida completamente nueva y un espíritu completamente nuevo. Esto es regeneración. Cuando Dios regenera la nación de Israel, no los redime a su estado roto para que se encuentren en un ciclo desesperado de fracaso. Él abre sus tumbas y los saca y pone su espíritu en ellos. Las promesas continúan en los versículos 15 al 24. Volverán a unirse como una sola nación. El origen de la nación israelita, tal como la conocemos, se produce cuando Dios cambia el nombre de Jacob por el de Israel. Y los 12 hijos de Israel y sus descendientes se convierten en esta nación israelita. Cuando entran en la tierra prometida, se unen como nación. Están unidos bajo el rey Saúl, y el rey David, y el rey Salomón. Pero cuando Salomón muere, el reino se divide en dos, y el reino del norte ahora se conoce como Israel, y el reino del sur como Judá. Y en el año 722 a.C., Israel pasó a manos de Asiria durante el exilio. Ahora Judá continuó viviendo en la tierra que hoy llamamos Israel. El exilio que estamos estudiando este año es el exilio de la nación conocida como Judá, que se realizó plenamente en el 586 a.C. Pero esta profecía es que Israel y Judá volverán a ser una nación bajo un solo rey. Tenemos una visión de esto en los versículos 21 al 23. Entonces, adviérteles que así dice el Señor y Dios: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, los reuniré de todas partes y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey. Nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni con actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Al leer esos versículos, empezamos a darnos cuenta de que esta promesa es aún mayor, que traeré de vuelta del exilio a la nación de Judá. Se trata de una promesa que aún no se ha cumplido. Dios volverá a reunir y reunirá a los israelitas divididos desde hace mucho tiempo como una sola nación bajo un solo gobernante. Mira el versículo 24. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Dios prometió al rey David que la casa, el trono y el reino de David perdurarían por los siglos de los siglos. Y puedes leer más sobre eso en 2 de Samuel capítulo 7. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que al borde del exilio, Dios está confirmando de nuevo la promesa que le hizo por primera vez a David. Cuando parece que las cosas están en su peor momento para Israel, estos versículos y esta visión nos dicen que Dios puede sacarlos de lo que parece la extinción y la muerte. En los versículos 26 y 27 encontramos a un pueblo que vive bajo el trono y el reino para siempre en un pacto eterno de paz. Habitaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Ezequiel 36 y 37 es una historia de regeneración en tiempo real. En las horas más oscuras, Dios mismo garantiza a través del profeta Ezequiel la restauración, no solo de Judá, sino también de la nación de Israel. No solo los liberaría del cautiverio, les abriría un nuevo camino para vivir y prosperar. Los plantaría en una nueva tierra, como el jardín del Edén. Les daría un nuevo corazón
y un nuevo espíritu, les daría un nuevo gobernante y Él restauraría a Israel como una sola nación. Dios envía a Israel y Judá al exilio, pero no los deja allí. Promete darles una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo gobernante. El Valle de los Huesos Secos es una promesa a la nación de Israel. La restauración está llegando. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. El gobernante prometido sería de la línea de David. Encontramos más de él en las Escrituras, porque aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Jesucristo se hizo esta profecía. 600 años desde el tiempo de esta profecía, el Verbo se hará carne y hará su morada entre nosotros. Puedes ver que es una historia de regeneración y restauración, pero hay un costo para redimir y regenerar. Y aproximadamente 600 años desde el tiempo de esta profecía, Jesucristo declararía en su último aliento: consumado es. Pagado en su totalidad. Redención asegurada a través de la fe en Jesucristo. Y mientras que Jesús ha venido y pagado por el pecado en su totalidad, todavía estamos esperando la unión de Dios y la reunificación del pueblo de Israel como se promete en este pasaje. La resurrección de Jesús es llamada el primogénito de entre los muertos, señalando que hay más resurrección por venir. Este pasaje anticipa el día en que la nación de Israel vivirá unificada bajo el gobierno de Cristo. ¡Qué increíble historia de regeneración! Antes muertos, ahora vivos. Antes dispersos, ahora unidos. Antes divididos, ahora juntos. Las promesas de Dios a Israel se cumplirán. ¿Cómo pasamos de un valle de huesos secos a estas gloriosas promesas? La respuesta: el poder restaurador de Dios. ¿Cómo pasamos de una tierra profanada y un pueblo idólatra a una nación unificada bajo el gobierno de Dios? La respuesta: el poder restaurador de Dios. Vivir el momento puede parecer desesperanzador. Puede parecerlo. Pero el poder restaurador de Dios ofrece una esperanza nueva en medio de la devastación del pecado. Sé que este pasaje se refiere específicamente a Israel, pero el Nuevo Testamento contiene muchas promesas complementarias para todos los creyentes. Hubo otro día en que el pueblo se encontró caminando entre la muerte mientras Jesús colgaba de la cruz. También fue un día que parecía sin esperanza, y sus seguidores se sintieron impotentes. Pero 3 días después, la muerte y las tinieblas fueron derrotadas, y Jesús resucitó, caminó entre la gente. Y porque Él vive, los creyentes pueden experimentar la vida y la esperanza. Porque Él vive, el mismo poder que vive en Él, ahora vive en los creyentes a través de su Espíritu. ¿Escuchas lo que dicen las Escrituras? Sí, el Valle de los Huesos Secos fue una promesa a Israel. Y es una promesa a Israel, pero no es el único ejemplo y promesa de la regeneración de Dios. De hecho, desde el jardín del Edén hasta los nuevos cielos y la nueva tierra, la historia de las Escrituras es la historia del poder restaurador de Dios. Cuando creemos en el poder regenerador de Dios, alimentamos nuestra esperanza en los momentos más desesperados. Y cuando no creemos en eso, nos puede consumir la desesperación. Y la verdad es que con Dios, ninguna situación es sin esperanza. Principio. Con Dios, ninguna situación es sin esperanza. Cuando Dios le preguntó a Ezequiel si estos huesos podían vivir, Ezequiel creyó que con Dios todas las cosas son posibles. Ezequiel había caminado cerca de Dios. Había visto la resplandeciente visión de su gloria. Ezequiel había obedecido a Dios en las cosas difíciles y en las gloriosas. Y debido a la relación de Ezequiel con Dios, Ezequiel sabía en su corazón que Dios podía resucitar a los muertos. Y también confiaba en la sabiduría de Dios. Y cuando eso suceda, o si eso sucede,
Solo tú sabes lo que eso es confiar en la sabiduría de Dios frente a lo que parece imposible. Me pregunto cómo nuestras palabras, cómo nuestras acciones, cómo nuestras vidas dan testimonio de nuestra confianza en Dios. Quiero decir, que no perdamos esto porque nos resulte familiar. Ezequiel habló a los huesos secos, confió en Dios, en lo que parecía ridículo y extraño y duro. Esto no es una historia de Dios haciendo lo que la gente quería que hiciera. Esta es la historia de Dios haciendo más de lo que Él podía pedir o imaginar en ese momento. Y esta es nuestra historia, que Dios hace más de lo que podemos pedir o imaginar porque Jesús escribe el final de la historia. ¿Qué significa confiar en Dios en tu situación? Tal vez estás luchando con un cónyuge incrédulo, tal vez acabas de recibir un diagnóstico, tal vez estés pasando por un divorcio que no querías o sufriendo la pérdida de un ser querido, de un hijo rebelde. Tal vez sea dar el primer paso hacia el perdón. Tal vez se parece a caminar fuera de su fe para simplemente hacer lo siguiente. Mientras seguimos al pueblo de Dios en el exilio, debemos saber que Dios ya ha escrito un buen final. El final de la historia no es la aniquilación completa y total. En realidad, el final de la historia es la restauración completa y total. Como Ezequiel, vivimos en medio de la historia. Y sea lo que te enfrentes, estás en medio de la historia. Y al igual que Ezequiel, puedes estar seguro de que ninguna situación es desesperada debido al poder de Dios para sacar vida de la muerte. O puede parecer que caminamos entre huesos secos, pero eso es cuando fijamos nuestros ojos en Jesús y recordamos que su poder restaurador ofrece una esperanza nueva todos y cada uno de los días. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.